Primeramente quiero darle toda honor, gloria y alabanza a nuestro Señor Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Kwakadash, que es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, que la gente llama Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo. También quiero darle doble honores y respeto a los ancianos y apóstoles de la piedra Gran Molina por empujando esta verdadera doctrina de nuestro Señor Yahweh Bahashem Yahushua. Y a los hermanos y hermanas que están escuchando con sinceramente y tratando de mantener las leyes que nuestro Padre nos mandó y teniendo fe en su Hijo que nuestro Padre mandó para nuestros pecados de Israel. Quiero hacer una lección en las leyes. No sé qué le voy a llamar, pero las leyes todavía están aquí. Las leyes nunca pararon. El Hijo del Padre, que la gente ignorantemente llama Jesucristo, que su verdadero nombre es Yahweh Shai, Él vino no a destruir las leyes, ni a los profetas. Él vino a fulfill. Es como Él vino a cumplir las profecías que dijeron de Él. Y también vino a morir por los pecados de su gente, los israelitas, no por todo el mundo. Y eso es otra doctrina por ahí, falsa, que anda, en el mundo, basically diciendo que no tienes que mantener las leyes. Eso es del Antiguo Testamento. Estamos en un Nuevo Testamento, que el Hijo Yahweh Shai ya murió por tus pecados. Tú puedes basically tener fe en Él y ya. No tienes que hacer ningún trabajo. No tienes que demostrarle nada. Ningún sacrificio. Y sacrificio no estoy hablando de cogiendo un animal y sacrificando, pero un sacrificio espiritual. El sacrificio de la carne, So, eso es lo que piensa. Eso es cristianidad. Eso es una religión falsa. Y se va a demostrar eso usando la escritura de la Biblia solamente, no mi propia opinión. Yo no hablo por mí. Yo hablo las palabras de nuestro Señor Yahweh Bahashem Yahushua. Esas son las palabras que salen de mi boca, no palabras mías o mis opiniones. Y eso y lo va a demostrar con el Espíritu de Dios, que esa doctrina cristiana es falsa. Lo que están enseñando en las iglesias católicas, en las iglesias pentecostales o la iglesia bautista, todo eso es falso. So, voy a coger Nehemías. Voy a empezar en Nehemías 8:8, ¿verdad? Nehemías 8:8. Ellos, vamos a empezar en el 7. Los levitas, Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Shabtai, Jodías, Maseías, Kelita, Aserías, Josabá, Hanán y Pelaías explicaban la ley al pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Yahweh Bahashem Yahushua y lo traducían para que se entendieran claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras
Y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron todos que no se pusieran tristes ni llorarán, porque aquel día estaba dedicado al Señor Yahweh Ba'ashem Yahushua. So, si ven, en el versículo 8 dice, ellos leían en voz alta el libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? La Biblia. La Biblia aquí. Ese es el libro de la ley. Porque todo este libro son, una forma de vivir como tú debes de vivir. Mandamientos, consejos, muchas cosas. Este es el libro de la ley, right? De Dios, de Yahweh. Y lo traducían para que se entendieran claramente la lectura. Se tiene que traducir las palabras. Tú no puedes solamente leer un versículo y pensar que significa algo y no se la traduce a nadie, no se la explica. No van a entender. Tú tienes que ser un maestro en esto. Tú tienes que entender las palabras, la escritura. Tienes que entenderla para poder explicarla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, so, en Mateo 8:4. Mateo 8:4. Dice, Yahushua añadió, mira, no se les digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda. Vamos a pensar un poquito más para arriba para que entienda lo que pasó. Jesús sana a un leproso. Cuando Yahushua bajó del monte, mucha gente lo siguió. Mateo 8, versículo 1. Ahí vamos a empezar. Cuando Yahushua bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Yahushua lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Yahushua añadió, mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Eso, si tú buscas en la ley antes en el Antiguo Testamento habla de qué tipo de ofrenda es que hacer para de la limpieza cuando tú ves a un sacerdote. No lo estoy explicando word for word, palabra por palabra, pero lo estoy diciendo más o menos. Cuando en el Antiguo Testamento, en la ley decía cuando alguien tenía cuando era leproso y lo curaba el sacerdote, tenía que hacer una ofrenda. El hijo Yahushua le dijo al tipo que no se lo diga a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. ¿Sí ve? Él todavía estaba diciendo al hombre que mantenga la ley. Eso es una ley, eso es un mandamiento ahí. Él no dijo, no, ya, vete. Lo mandó para que haga una ofrenda. La ofrenda que ordenó Moisés. Tú ves ahí que todavía Jesús y Yahushua están enseñando de mantener las leyes. Él nunca vino a desachezar las leyes. Nunca. ¿Me entiendes? Porque eso ahí será ir contra el Padre. Y él no es contra el Padre. Él y el Padre son uno. Son uno. Ellos son lo mismo.
Y eso es amor, eso es amor. Manteniendo las leyes que nos mandó nuestro Padre, Yahweh Ba'ashim Yahushua, en el nombre de su Hijo, es enseñándole fe y amor a nuestro Padre y al Hijo. Tú no puedes decir ahí que yo amo a Dios, pero tú eres un desobediente, no practicas ninguna ley, ningún día de fiesta de que Dios mandó. Yo no estoy hablando de día de fiesta de Christmas y Thanksgiving y el Año Nuevo y tu cumpleaños y nada de eso. Esos son... ¿Por qué tú crees que le llaman holidays? Porque eso, si tú quiebras esa palabra antes, significa holy day. Holy day ¿para quién? Eso no es un holy day de nuestro Señor. Esos son días de este mundo, son días de esta bestia, son días y fiestas de cosas paganas. Todo el mundo sabe que Halloween es pagán, ¿verdad? Eso llega para atrás a los Celtics. Celebraban eso. Pero entonces que tú crees que son los otros días, la Navidad y Día de Amor y Año Nuevo y Thanksgiving, eso también son cosas paganas. Tiene algo por encima, lo hacen ver como algo nice, de luz, pero debajo de eso es algo feo. Por eso cuando la gente cristiana dice, yo amo a Dios, tú crees que tú amas a Dios. Tú lo quieres amar en tu manera. Tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Yahweh Ba'ashim Yahushua. Tú quieres hacer lo que te dé la gana a ti. Y eso es, basically, tú eres un pecador. No manteniendo la ley, estás viviendo en pecado. En 2 Juan dice, mira, en 2 Juan 1:6, ¿verdad? Dice, vamos a empezar en el 5. Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo tú vas a amar al otro, uno a otro? Mucha gente tiene esa palabra amar bien confundida. Eso es amar en manera del mundo. Oh, yo soy nice con él. Si él me pidió algo, se lo di. Eso no es el verdadero amar. El verdadero amar es, por ejemplo, si yo veo a un familiar mío, a alguien que yo amo, y lo veo que él está haciendo un pecado contra Dios, yo le voy a decir, lo voy a juzgar, le voy a decir, mira, tú no debes de ser esto. Eso no le agradece a nuestro Padre. Arrepiéntate, arrodíllate, pídele perdón y no lo hagas. Eso es juzgando, pero juzgando en righteousness, juzgando en la verdad. ¿Verdad? Eso es amor. Eso es yo amar a mi prójimo. Like, basically, diciéndole a él o a ella que está haciendo mal y no lo haga, para que ellos tengan un chance de escuchar la palabra de lo que Dios mandó y un chance de salvación. Porque cuando viene el día que el Padre mande al Hijo, mucha gente no va a ser salva. Eso es otra mentira de cristianidad, que ellos dicen que el momento que tú crees en el Hijo, ya tú estás salvo. Eso es embuste. Eso no en ninguna versión tú vas a encontrar eso, en ningún versículo lo vas a encontrar en la Biblia. Solamente cree y ya. Y eso va a salir lo va a sacar un poquito más después. Que solamente fe no te va a ayudar. Pero eso es lo que ellos creen. Nomás cree y ya, pero tú todavía puedes seguir viviendo en pecado. En otras palabras dicen. Porque el pecado es rompiendo las leyes de que lo mandó nuestro Padre. Eso es el amor verdadero. Mira, ahí dice,
Les ruego que nos amemos los unos a los otros. Esto que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino el mismo que recibimos desde el principio. Desde el principio. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Yahweh Bahashim Yahushua, y el mandamiento, como ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. ¿Y que vivan en qué? El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Eso es viviendo en amor a Dios. No diciendo con tu labio, yo creo, yo amo a Dios, pero con tus acciones tú estás haciendo otra cosa. Eso no es verdadero amor. Tú eres un demonio, ya, y lo dice, y tú eres un pecador, y Dios odia a los pecadores. Vamos al 1 Juan también. 1 Juan, y esto 1 Juan, 2 Juan, todo esto es del Nuevo Testamento. Mira cómo el Nuevo Testamento, que los cristianos les gusta usar, todavía menciona las leyes. No dice nada de que no mantenga la ley y ten fe. Todavía la menciona. En 1 Juan 5:3 dice: Primero Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y vamos a empezar del 2. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. ¿Tú ves? Porque todo el que es hijo de Dios, Yahweh Bahashim Yahushua, vence al mundo. ¿Y qué es el mundo? Esta idolatría, basically, idolatrías, como el mundo, como fiesta de Navidad, Halloween, el Año Nuevo, tus cumpleaños, yéndote para las discotecas, drogándote, creyendo en toda clase de doctrina por ahí, cualquier cosa que te dicen de extraterrestres o de whatever, cualquier cosa que no es lo que dice la palabra de Dios, es el mundo, right? Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Yahweh Shai es el Hijo de Dios, vence al mundo. ¿Tú ves eso? Pero ahí lo dice en versículo 3. El amar a Dios, el amar a Yahweh, consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, no son duros. Es fácil, no coma lechón, no coma puerco, no coma camarón, no coma cangrejo. Todo con aletas y escamas es bueno de comer. Si no tiene aletas y escamas, no te lo comas. Y eso están todo en el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia son los primeros 5 libros, son las leyes. Ahí tú vas a encontrar todas las leyes. No te rasure la barba. Mujeres no se vistan como una perra, enseñando todo tu cuerpo. No sea una fresca, sea una mujer con temor a Dios, cubierta. Hay muchas leyes que la gente ni sabe. Nomás creen las 10, no matar, no robar. Come on, man. Y ¿cuál es la primera ley? Que él ama a Dios con todo tu alma y corazón. Y como tú amas a Dios, manteniendo sus leyes y sus mandamientos. Ahí lo dice. En Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, 16.
Dice, mira, vamos a mirar esto. Vamos a empezar en el 15. Vamos a empezar en el 14. No, vamos en el 16. Un joven fue a ver a Yahweh Shai y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús, Yahweh Shai le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Obedece los mandamientos. ¿Sí ves? Bien claro, todo esto es bien claro, lo dice, lo explica bien claramente la Biblia. No, yo no entiendo por qué. Y lo que más es locura es que tú le lees esto a alguien. Bueno, yo sé por qué, porque están durmiendo, pero es loco, y que tú les puedes. Y yo también era así antes en el mundo. Yo pensaba que lo sabía y no sabía nada. Pero tú le puedes leer esto a alguien y ellos como le entra en un oído y le sale al otro. O ni le entra, es como no quieren escuchar. No lo quieren escuchar, no le importa. De verdaderamente en su corazón no le importa de mantener las leyes y agradecerle al Padre. Jeremías 33. Jeremías 33 dice. Jeremías 33, 16. Mira esto. Voy a empezar en el 15. Cuando llegue ese tiempo y ese día, haré que David tenga un descendiente legítimo, que establecerá la justicia y la rectitud en el país. Se está hablando del Hijo del Señor, Yahushua, el Hijo del Padre. En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. Este es el nombre con quien llamarán. El Señor es nuestra victoria. Yo, el Señor Yahweh, Hashem Yahushua, digo, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de Israel. Ni faltará jamás sacerdotes descendientes de Levi que todos los días me ofrezcan holocaustos, quemen ofrendas de cereales en mi honor y me dediquen otros sacrificios. ¿Tú ves? Todavía, esto está hablando esto es una profecía ahí, lo que va a pasar. Esto no ha pasado todavía. Tú ves como cuando venga el Hijo, ¿verdad? Yahweh Shai, y está establecido Él, el Rey, y los otros, los santos, y están todos juntos, siendo reyes en este mundo, gobernando a las otras naciones. Todavía va a haber ofrendas y sacrificios. Todas ofrendas y sacrificios no son de pecados. Ellos explican, alguna vez se hacía un sacrificio por una bendición, porque lo bendició Dios a alguien. Si tú lo lees, lo encuentras. No todo es de pecado, porque los israelitas no van a pecar en el nuevo reino. No va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber tristeza. Los elegidos van a ser inmortales. Pero las otras naciones van a dar ofrendas. Lo van a hacer, lo van a dar. Ellos van a tener que ir al templo. Van a tener que, después de los 1000 años de esclavitud, ellos van a tener que cada año ir a Israel y a dar su ofrenda, porque todo el mundo van a hacer la ley. No es como ahora que todo el mundo hace lo que le dé la gana y adora otros dioses falsos. No, como los israelitas van a estar en control, gobernando las otras naciones y este mundo.
las otras naciones van a tener que hacer lo que los israelitas digan, lo que puso el Padre Yahweh, Bahashim Yahushua en medio de su Hijo. Es como, van a tener que seguir las leyes, simple así. Y eso es una profecía de futuro. Eso no ha pasado. Jeremías 33, 16, 18. No ha pasado. En Apocalipsis, ¿verdad? Mira, Apocalipsis 14, 12. 14, 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Yahawashi. ¿Tú ves? Entonces una voz del cielo que me decía, escribe esto, dichoso de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Pero en el 12 dice, aquí se verá la fortaleza del pueblo santo. ¿Qué es el pueblo santo? Los israelitas. Ellos son el pueblo santo. De aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Yahawashi. También significa eso. Tú siendo los mandamientos y no teniendo fe en el Hijo, estás basically condenado. Tienes que tener fe en el Hijo. Si el Hijo murió por tu pecado. No teniendo fe en el Hijo es negando al Padre, como lo dice. Y hay mucha gente que dice que son israelitas y está en la verdad y enseña la palabra a sí mismo como lo estoy enseñando, pero no tienen fe en el Hijo. Dice que sí, pero con sus acciones demuestra otra cosa. Pero eso es otra lección, eso es otro tiempo, ¿no? Lo puedo explicar mejor. En Tobit 12:10. Tobit 12:10. 12:10. Dice, Tobit 12:10. Dice, los que cometen el pecado y la maldad son enemigos de su propia vida. ¿Y cómo tú eres un enemigo de tu propia vida? Cometiendo pecado. Porque lo está cometiendo, está viviendo en pecado. Estás viviendo de maldad, no. Vas a ser destruido, en otras palabras, porque va a venir un juicio cuando venga el Hijo y él va a juzgar bien fuerte a la gente. No va a venir aquí con amor y abrazos, no. El que no obedeció los mandamientos que mandó el Padre, él va a traer la espada. Simple así, la espada. Y no porque lo va a explicar, porque el pecado es muerte. Si tú estás viviendo así ahora en pecado, ¿verdad? Comiendo lo que te da la gana, viviendo como si tú no eras un israelita y tú lo eres, Dios te va a matar, simple. No es que no hay palabra buena a decirlo, Él te va a matar. Te va a enfermar una enfermedad, algo, cáncer, algo, y te va a matar, o te va a matar en un accidente o algo. Si estás por ahí, todo depende, porque también hay gente que viven otras vidas más locas que otras, en calles, y mueren feos. Eso es un juzgamiento, eso es un judgment, un juzgamiento de Dios. Así Dios juzga a la gente. Enfermedades, muerte, En Santiago 2 dice, Santiago 2, 18 al 22 dice, vamos a ver, voy a empezar en el 17.
Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerte. Tú ves eso. Déjame ver si lo puedo cambiar algo más. Eso es algo un poquito más. Ok. Como dice versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y eso es lo que dicen muchos cristianos. Yo tengo fe, nomás de tener fe, ya las leyes no existen. Mira, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Y qué son esas buenas acciones? No estoy hablando de manteniendo la puerta abierta a una viejita, dándole dinero al que no tiene. No. Las verdaderamente buenas acciones son las leyes y los mandamientos, obedeciéndolo al Padre por el nombre del Hijo. Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? No recuerda, me gusta porque es bien lindo esto. Mira lo que dice el 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios Yahweh por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, Yahweh, y Yahweh lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Cómo puedes ver si nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe? Y él está hablando de cuando él, ¿te acuerdas? Cuando Elías, tú sabes, lo puso en el altar, como cuando él pensó que él tenía que sacrificar a su hijo. Él demostró su fe. Y él lo demostró porque ese es un mandamiento. Ama a Dios. Ama ama a Yahweh, a Dios. Tú tienes que amar a Dios más que tu madre, más que tu padre, más que tus hijos y esposa y esposo. Él tiene que ser primero. Y él lo demostró con su fe y acciones. En Mateo 5:19. Mateo 5:19. Mira, letras rojas, eso es el Hijo hablando. Entonces, si no haces caso al más insignificante mandamiento, les digo la verdad. Vamos a empezar en el 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Yahweh, hasta que su propósito se cumpla. Y todavía el propósito no se cumplió, porque todavía falta que venga el Hijo. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. ¿Tú ves eso? ¿Y quién anda por ahí
diciendo que y enseñando que ya no tienes que mantener las leyes. Los pastores de las iglesias, ellos andan enseñando, eso ya acabó con eso. Tú puedes comer lo que te dé la gana. No, tú no, ya Jesús murió por eso. Eso es embuste. Mira lo que salió de la propia boca del Hijo. Sí, perdón, tuve que hacer algo con la nena. De Mateo 5:19. Tú ves cómo explica el Hijo. Yahweh mismo lo dice. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamientos que el más pequeño y les enseña a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más indignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes del Señor Yahweh y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Tú ves eso, las iglesias, los pastores nos enseñan eso. Ellos no hablan nada de las leyes. Ellos no tienen entendimiento verdadero de... En otras palabras, el Espíritu de Dios no está trabajando con esa gente. Esa gente está dormida. Y es la verdad, porque mira lo que dice la Escritura de las leyes, que anda enseñando que rompa las leyes más pequeñas. Ellos no enseñan eso, ellos enseñan yo no sé qué. Ellos son más habladores de motivación, de decir, ellos van y cuentan una historia y yo no sé, yo he ido a la iglesia antes y yo nunca he aprendido nada en las iglesias, en esos buildings. La verdadera iglesia es los profetas, el cuerpo. Eso es el templo, no un building. Dios no está ahí. Romanos, mira esto. ¿Qué va a decir cuando dice, mira, Romanos 6:1 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Hamashiach Yahushua en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Y el bautismo es la lavada de la palabra. No es un bautismo de agua ahí que te hacen un agua, te mete la cabeza. Sí, John hizo eso, pero era por ¿cómo se dice en español? Era por profecía. Como dije, él vino a cumplir. Porque como dice, hasta Juan lo dijo, sí, hay uno más valoroso que yo, que no es él no es nada para ni sacarle las sandalias. Él va a bautizar en ¿cómo es? El espíritu y fuego. So, el verdadero bautismo entre el Hijo es esta verdad, sabiendo la verdad, arrepintiéndote y parar de pecar. La lavada es la palabra, esta palabra. Esta palabra es lo que te lava el corazón y te mantiene limpio, leyendo esta palabra de Dios. Esto es el verdadero bautismo. Pero ahí dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Para de pecar. Arrepiéntete. Para de comer ese lechón. Para de comer cangrejo. Para de
para las cosas que el mundo te enseñó que es bien, para eso. El hombre también, no te rasure la barba. No te dejes de tu mujer, ni la mujer puede dejar al hombre. Esos son pecados. El hombre nomás la puede dejar a ella si ella se acostó con otro hombre. Esa es la única razón. O hizo un acto sexual sucio con un animal o algo sucio así. Esa es la única manera que tú puedes dejar a tu mujer. Pero tú no la puedes dejar porque te está encojonando o te tiene alto. No la puedes encojonar porque maybe ella no entiende la verdad tampoco. Porque lo dice la escritura. No, tú no la puedes dejar a ella. Ella no te puede dejar, ella no puede dejar al hombre tampoco. La única manera que la Biblia dice que ella lo puede dejar a él es si él se muere. Porque en el momento que se acostaron, ellos se hicieron una carne. One flesh. Se unieron. So, ella no lo puede dejar. La ley lo mantiene juntos hasta que él se muera. Pero las mujeres se van de un hombre a otro. Eso es pecado. Idolatría, un hombre acostándose con la mujer de otro tipo, eso es pecado para muerte. Para de hacer eso, arrepiéntete de corazón de verdad y ¿cómo es? Y sigue los mandamientos y ten fe en el Hijo que el Padre mandó. Eso es lo que tú tienes que hacer. No seguir viviendo en pecado. Basically, hacerte una nueva criatura. Tú tienes que ser alguien nuevo. Ya no puedes seguir viviendo como vivía. Pero cristianidad ha enseñado que está bien. Dios te ama como quiera. Que tú puedes seguir pecando y Dios te ama anyways. Eso es falso. La Biblia dice que Dios odia al pecador. Déjame sacar eso bien rápido para que no crea que estoy hablando. ¿Me entiendes? Eclesiastes 12:6. Eso es Eclesiástico 12:6. Eclesiásticos 12:6. Espérate. Yo creo que lo pasé. No, está en esta. Eclesiástico 12:6. Eclesiástico. Un momento. Aquí. Eclesiástico 12:6. Dice. Vamos a empezar de 5. No les des armas. En el 4. En tiempo de necesidad te haré doble daño. Por todo el bien que le hayas hecho, no les des armas de guerra para que no te ataque con ellas. También Dios aborrece a los malvados y les dará su castigo. Debes dar al bueno, pero no al malvado. El malvado es el sinner, el que vive en pecado. Dios aborrece odiar. Es odiar. Porque si lo leo en inglés, mira. For the Most High hated sinners. Tú ves. And will repay vengeance unto the ungodly. And keepeth them against the mighty day of the punishment. Él lo va a castigar bien feo. Eso de que Dios Él te ama si tú estás viviendo ahí pecando es mentira. Eso es algo que la iglesia enseña. Eso es otra prueba de enseñarte que Dios no está en esa. Ellos están hablando contra la palabra, la iglesia. Ellos no te dicen esto. Eso debe de enseñarte ahí que Dios no está con esa gente. Así de simple. Primero Juan 2. Primero Juan dice. Primero Juan 2.
Primero Juan 2, 1 al 6. Dice esto: hijitos míos, les escribo estas cosas para que para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Yahawashi HaMashiach, y el justo. Yahawashi HaMashiach se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y no es el mundo de Israel, que eso yo hago un video bien cortito después de esto. Si obedecemos los mandamientos de Dios, Yahweh, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Yahawashi Mashiach. ¿Y cómo vivió Yahawashi, el Hijo? Manteniendo las leyes, enseñando. Camina como Él. Él caminó así. Él era. ¿Por qué tú crees que Él era perfecto? Él no pecó, porque Él no rompió ninguna ley. Si la Biblia dice viva como Él, lógico, nosotros no somos perfectos como Él, porque si fuéramos así, Él no hubiera mandado al Hijo. Pero trata de vivir como Él, camina en sus pasos, enseña la palabra si eres hombre. Y así tú puedes ver quién es el que está cerca de Dios. Porque como dice el versículo 4, pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece su mandamiento, es un mentiroso y no hay verdad en él. Esa gente que dice yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero anda por ahí rompiendo leyes, él es un mentiroso, un demonio. No hay verdad en él. Tú no puedes confiar en esa gente. Tú ves lo que dice ahí en 1 Juan, eso es el nuevo testimonio. En Amos 9:10, vamos a ver qué dice Amos 9:10. Hay mucha escritura hablando, protegiendo la ley y la fe. Tú ves como todo se coincide, todo va junto, la ley, la fe, obedecer, todo va junto. Amos 9:10 dice: todos los pecadores de mi pueblo morirán a filo de espada. Tú ves, ¿quién son todos los pecadores de mi pueblo? No dice todos los pecadores del mundo. ¿El pueblo es quién? El pueblo de Israel. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a filo de espada. Todos los que dicen, nada de eso nos pasará. El mal no va a alcanzarnos. El día viene en que levantaré la caída. Bueno, eso fue lo que quería decir nomás. Todos los pecadores de mi pueblo morirán al filo de espada. Arrepiéntete, arrodíllate y pídele perdón al Padre. Tú no lo conoces, pídele perdón en el nombre de Yahweh. Di la verdad, di que tú no lo conoces porque tú no lo conoces. Si tú no sabes el nombre de Él, que es Yahweh, y el nombre del Hijo, Yahawashi, tú no lo conoces. Si tú crees que los mandamientos están muertos, que tú no más debes tener fe, tú no lo conoces, tú no tienes fe verdaderamente en el Padre y el Hijo. Pídele eso. Arrepiéntete y trata de mantener las leyes. Trata de vivir como vivió el Hijo de nuestro Padre. Eclesiásticos 32. Eclesiásticos 32.
Eclesiástico 32 dice, Eclesiástico 32, 34, 32, 24, perdón. Dice 32, el que cumple la ley se protege a sí mismo, y el que confía en el Señor no se verá defraudado. Wow, man, look, eso es bello. El que cumple la ley se protege a sí mismo. El Padre te va a proteger porque Él está viendo que tú estás viviendo separado de este mundo. Tú no estás viviendo como el resto del mundo. Eso es algo bello. Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice. Romanos 3. Romanos 3:31. Sí. Dice. Entonces, con la fe le quitamos el valor a la ley. Eso es como una pregunta boba. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Eso es nuevo testimonio también, Romanos 3. Y es que no entiendo de dónde la gente sacan esta... Es que eso es de enseñarte que mucha gente no lee la Biblia. La leen, pero sin entendimiento, y nomás cree lo que el pastor le dice. Si el pastor le dice que el cielo está rojo, o el cielo, no sé, lo creen. Lo creen. La gente tan perdida. No es, el pueblo de Israel está perdido. Porque las otras naciones, Dios dio a la ley al pueblo de Israel. No se la dio a nadie más. ¿Verdad? Porque cuando Moisés sacó a quién fue a sacar de Egipto, a su gente, le decía, deja a mi gente ir, mi gente, que era Israel. ¿A quién Dios mandó las leyes en las tabletas con Moisés? A Israel. So, lo único que pueden pecar es Israel, que son los negros y los latinos. Nadie más. Primero Juan 3:4 dice... Primero Juan 3:4 dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Déjame buscarlo en Reina Vale, esta mejor, aquí. 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Su infracción significa ¿qué? Rompiendo la ley, echándola para el lado, right? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. Tú rompiendo las leyes, tú no manteniendo las leyes, eso es pecado. Y tú debes de saber qué son las leyes. Lee los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuterónimo. Esos son los primeros 5 libros. Léelo. Ahí están todas las leyes. Él lo dice, no haga eso, esto sí, esto no, el que no tiene esto, si esto pasa, a esto. Dios nos mandó una forma perfecta de vivir, una manera buena para nosotros mismos. ¿Por qué tú crees que mucha gente anda enferma de todas enfermedades? Porque anda comiendo lo que quieren comer, anda comiendo porquería. Pero si tú siguieras la ley, obedeciendo a Dios, no estuviera así. Dios te va a proteger. Ahora es lo mismo con este jugo que están dando, ese veneno. La inyección esa del COVID. Todo el mundo corriendo a ponerse eso. Y estoy hablando de los hispanos y negros, porque
Tú haciendo eso, tú estás basically no teniendo fe en el Padre, que Él te puede proteger. La Biblia dice eso, fe. Que él lo dice, nada. Es que para entender lo que está pasando en el mundo ahora, tú tienes que entender quién es nuestro enemigo, quién está en control del mundo. Las cosas se te hacen más claras y todo eso lo explica la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas que tú quieres. Todas las respuestas están en la Biblia. Todas. No falta nada. Romanos 6:3. Romanos 6:3 dice. Romanos 6:3 dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Hamashiach y Yahushua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Hamashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjame empezar del principio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pecando, nosotros estábamos, antes de saber esta verdad, antes tú estabas viviendo en pecado. Tú estabas muerto espiritual. Tú estabas muerto, ¿verdad? Porque estábamos viviendo en pecado. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahushua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú tienes que matar el viejo hombre o mujer. Como tú vivías antes, esa persona debe de ser muerta. Tú debes de ser alguien nuevo. Esta palabra te va a convertir en alguien nuevo, teniendo fe en el Hijo Yahushua que el Padre mandó. Te vas a convertir, tú vas a convertirte en alguien nuevo. Tu espíritu va a resucitar, vas a vivir otra. Ya tú no vas a ser muerto espiritual. Ya tú estás bautizado con el Hijo Yahushua. En el Salmos 19, 17 dice, Salmo 19, 7, perdón. Dice, mira esto, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos como que vas a estar caminando en luz. Tú vas a ver lo que tú no veías antes de este mundo. Cuando estabas espiritual muerto, cuando tú no tenías el Espíritu Santo dentro de ti, lo vas a ver ahora. Todo, tú vas a ver todos los señales. Tú vas a ver toda la maldad. Tú vas a ver todo. Y no estoy hablando de maldad que la gente normal puede ver, que lógico, hay crimen, está matando. Eso se ve. Estoy hablando de cosas más espirituales que la gente que no está en la verdad no lo ven, lo que está pasando. No ven. Ellos creen que ellos no saben lo que está pasando. Pero ahí lo dice en el versículo 7, la ley de Yahweh es perfecta. Esta ley es perfecta. Esta ley te va a enseñar cómo vivir bien. El Hijo Yahweh Shai mantenió todas las leyes.
Y él vivió perfecto, que convierte el alma. Estas palabras son aguas vivas. Te va a convertir el alma. Tu alma va a cambiar. El testimonio de Yahweh es fiel. Esta palabra es fiel. Esta palabra es fiel. Todo lo que ha pasado, dice que va a pasar. Si Él dice que Él no te va a dejar, Él no te va a dejar. Si Él dice que tenga fe en Él, tiene fe hasta muerte tenga fe. Que hace sabio al sencillo. Antes de saber esta verdad, esta palabra, la Biblia, la verdad, porque hay gente que lee la Biblia, pero no la leen en verdadera sabiduría. No tienen sabiduría verdadera de Dios. Pero esta palabra con sabiduría del Espíritu Santo hace sabio al sencillo. Te da sabiduría, cómo vivir, cómo actuar, qué es la verdad, qué está pasando, las profecías que está pasando. Eso es todo lo que tenía que decir. Tengo que ir. Ojalá que esto fue algo bien, ¿cómo se dice? Algo bien que alguien pudo entender y aprender y maybe, que le pueda dar mente a lo que está pasando y que se arrepienta y busque en el Señor. En el nombre del Padre y el Hijo. Yahweh Bahashem Yahushai. Así como esta palabra me ha ayudado a mí, ojalá que esta escritura le ha ayudado a alguien en un poquito. Hasta siguiente. Shalom. Kahala Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Kakadash. Amén.